Hola, ¿cómo están? ¿Qué creen? He estado pensando mucho. La semana pasada estuve escuchando un podcast muy interesante que me hizo recordar de mi infancia, cuando yo vivía en Oaxaca, cuando mi papá en las noches se paraba a gritar y me escuché una vez que dijo: ya déjenos en paz. Pero nunca supe qué cosa era. Y la semana pasada escuché un podcast hablando de los chaneques. Entonces me quedé pensando que esa cosa cuando iba a molestarnos siendo yo que era duendes. Porque nosotros vivíamos donde había muchísimos árboles, muchos árboles, y alrededor había muchísimos árboles, había muchos animales. Y en ese tiempo no había luz en Oaxaca, no había luz, no había nada. Había, ahí en donde mi papá hizo la casa, había muchos árboles. Pero en las noches escuchaba muchos ruidos así raros como risa. Entonces yo estuve escuchando el podcast la semana pasada, siendo que era duendes. Me quedé pensando que esas cosas que nosotros escuchábamos de niña eran duende, o que iban a molestar a mi papá, eran duende. No me voy a recordar el podcast que vi la semana pasada. Ahí me di cuenta, ahí me acordé de mi infancia, que en las noches llegaban y nos molestaban. Entraban dentro de la casa y hacían mucho ruido, pero ruido, de verdad, ruido. Y nosotros nos tapábamos la cobija, toda la cara, porque no queríamos verlos quién era. Y yo escuchaba que decía, siempre decían, chachalaca, chachalaca. Pero siempre decían, chachalaca, chachalaca, chachalaca. Pero nunca llegué a ver la cara. Nunca llegué a ver la cara de ese ser que estaba dentro de la casa, porque la casa era de madera. Y la casa era de madera. Y me acuerdo cuando mi papá se levantó y prendió con un ocote. Yo no sé si ustedes conocen qué es ocote. Ocote es una planta, no es un árbol. De ese árbol sale el ocote y en ese puedes prenderle con un cerillo y pues así se emplota, porque en ese tiempo no había luz. Y prendió con el ocote y todo y alumbró. Y me acuerdo que esas cosas salieron disparadas cuando se fueron. Y mi papá empezó a gritar: déjenme en paz, váyanse. Pero nunca supe qué era. Pero después les digo que apenas la semana pasada me puse a escuchar un podcast y me acordé de eso, de que mi papá en las noches salía a corretear esos. Yo digo que eran duendes, la verdad. Ahora que lo veo, que entiendo más, digo que eran duendes, la verdad. Entonces sí existen los duendes, porque allá donde yo vivo se escucha cosas raras. Y más en ese lugar donde estaba nuestra casa. Ahorita ya no está la casa, porque ya la cambiamos, toda la tiramos, ya no quisimos vivir ahí, porque les digo que se escuchaban muchas cosas raras. En las noches escuchaba cosas así, risa de niños. Entraban en el cuarto y empezaban a agarrar los trastes. Escuchaba como agarraban y tiraban los trastes. Se escuchaba como se movían de un lado por otro lado. Como eran de maderas, había como un espacio donde podían andar y caminaban. Se escuchaba como caminaban y como se reían. Entonces ahora yo siento que esas cosas que nosotros escuchábamos en las noches y que mi papá los correteaba eran duendes, pero mi papá nunca me quiso decir. Será porque tenía miedo que yo me asustara o no sé. Pero que creen, ahorita yo ya no veo nada, pero cuando era niño yo veía muchas cosas. Lo único que ahorita me ha estado pasando es que sueño muchas cosas, y cada cuando sueño algo siempre pasa algo. Por ejemplo, ahorita de los terremotos, yo ya sabía que yo siento y sé que va a seguir temblando, que va a seguir habiendo terremotos. No sé si aquí en México, pero en algún lugar de aquí del estado, del país, del mundo, pero va a haber un terremoto bien fuerte.